había antropofagia en pues, el periodo prehispánico. ¿Se comían humanos? Sí, o sea, no están comiendo cualquier cosa, están comiéndose la deidad y eso les da mayor como presencia también al pueblo. La antropofagia como algo negativo, ¿no? Uh-huh. Que eras un adorador del diablo. Si eras un adorador del diablo, eso no te daba también el derecho de pasar a desmadrar las civilizaciones que hicieran eso. Lo macabro de la película es que descubren que hay caníbales y es todo el estereotipo del caníbal, ¿no? Uh-huh. Entonces te da a entender que pues es una isla como más de estos lados o podría ser africana, ¿no? Pero pues al final de cuentas de ahí también puedes, ya con esta lectura, te puedes dar cuenta del estereotipo del caníbal que también existe. Acepta, dice, no, pues sí, yo quiero que me devoren mi fantasía. Ahora sí que como dicen, siempre hay un roto para un descosido. Sí, uno quería devorar y el otro su fantasía era que lo devorara, ¿no? Que lo asesinaran y se lo comieran. La élite es la que usualmente hacía los actos de antropofagia y hoy en día la élite es la que pues seguramente también sigue practicando estos actos de antropofagia, ¿no? Por ejemplo, lo del caníbal de Atizapán, que las personas decían, no, pues es que era una persona muy tranquila, ¿no? O sea, y ya llevaba más de 20 años justamente. Y estaban chidos sus tamales, ¿no? No, él no hacía tamales, ¿no? Ajá, no, era asesino serial, pero dicen que sí se comía pues justamente a sus víctimas, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos Tianguis Huichilobos, un proyecto de difusión histórica conformado por Itzel. Buenas tardes. Paulino. Buenas, ¿cómo están? Y yo, Adrián. Este es un espacio llamado Conversa Barrio, un podcast destinado a hablar de temas relacionados con la historia que pueden ser de interés general. Todo esto desde una perspectiva poco formal, más bien casual, accesible y bastante, pues, irreverente, ¿no? Así que tengan cuidado con nuestro lenguaje censurable. Nuestras palabrotas. Uh-huh. Sí. Y sí, pues ya estamos otra vez aquí en casa, ¿no? Ya no tenemos a Valerie. Si vieron el anterior video, que seguramente va a estar apareciendo por acá. Si les gustó, pues suscríbanse. Es un tip. No cobramos ni nada. Aún. Y pues el tema de hoy es algo muy interesante para todos. Quizás muchas veces nos hemos preguntado sobre, ¿de verdad aquí en estas latitudes, en el antiguo México, se consumía gente? Pues el tema de hoy es la antropofagia, el canibalismo. Tema picosito, tema acá que va a ser que todos se queden. Tema delicioso. Sí, ¿no? Como el pozole que se comía. Sí, pues para arrancar, igual y deberíamos de aclarar qué es la antropofagia. Pues es una palabra pues que viene de las raíces griegas de antro, que habla relativamente a lo humano, y fagia, que es de comer, ¿no? Consumir. Entonces, pues, básicamente en conjunto es comer humanos. Pues, me gustaría partir de algunos datos así como interesantes sobre la antropofagia. Primero que nada, se ha encontrado, pues, restos humanos que presentan, pues, precisamente señales de haber sido devorados por otros humanos desde hace más de 10,000 años en Europa. Tan solo en Reino Unido, en la cueva de Gou, hace unos 15,000 años, hay también vestigios prehistóricos de los neandertales que consumían ya humanos y en muchas ocasiones pues también realizaban pues incluso tarros con los cráneos, ¿no? Del resto de los neandertales. Reciclaban, reutilizaban. Sí, las 3 R's, ¿no? 3 R's, que son neandertales. Eso fue muy personal. Yo no dije nada. Sí, ¿no? También pudo haber dejado pasar de chiste. Y pues las referencias a la antropofagia pues no nada más abarcan esto, ¿no? Sino que también en los mitos, por ejemplo, el mito de Cronos y sus hijos. Claro. Ahí el dios del tiempo, que más que dios era una especie de ¿qué sería? Era un titán. Sí, ¿no? Un titán. Cronos era un titán. El titán Cronos pues devora a sus hijos los dioses, ¿no? Por el temor de que se cumpla cierta profecía de que lo iban a desplazar. Pues ahí, que de hecho así se origina, empieza la titanomaquia, ¿no? Que posteriormente dará lugar a la pelea, ¿no? De dioses contra titanes.
Exactamente. Ujú. Pues eso no es casual, ¿no? Y pues ya desde un pensamiento mítico habían referencias a la antropofagia. Ujú. También en tiempos pues más, pues digamos que, iba a decir modernos, pero la verdad es que no. ¿Más recientes? Pues sí, más recientes O menos y quizás lejanos. más cercanos culturalmente a nosotros. Ujú. Incluso en la Biblia hay referencias a la antropofagia. No tal cual decían, oh, vas a cometer antropofagia. Eso hay que entenderlo bien porque pues son conceptos que ya vienen más de la modernidad, ¿no? Para Ujú. definir pues el acto de consumir humanos, ¿no? Pero también se hablaba, por ejemplo, en Lamentaciones 4:10 sobre la caída de Jerusalén y se decía que las mujeres que antes eran compasivas se comerían a sus propios hijos durante el asedio y destruirían la destrucción de la ciudad, ¿no? ¿Qué dijo? Yo no entiendo nada. Pongan la traducción acá abajo. Bueno, que la pandilla que era muy amable y muy chida, las señoras amas de casa de esos tiempos, con el asedio a Jerusalén, iban a acabar consumiendo la carne de sus propios hijos y pues eso también llevaría a la destrucción, ¿no? De esta ciudad. Oh, manches. Ajá. Y pues no es la única mención, ¿no? Ahora sí que es una amenaza pues constante, básicamente en la Biblia, pues también en Levítico 26, 27 y 29 y Deuteronomio. Ajá, Deuteronomio 28, 53 a 57. Dios advierte al pueblo de Israel que si le empiezan a desobedecer, lo abandonan y demás, sufrirán la maldición de ¿Qué le pasa, güey? A ver, me estoy muriendo la verdad. Bueno, el Levítico. Comiste carne humana, ¿verdad? Sí, ya me está afectando el cerebro. Ah. En estos pasajes bíblicos, básicamente, Dios advierte que pues, si empiezan a desobedecerlo y abandonan su religión y su culto verdadero, pues van a sufrir muchas maldiciones y una de esas va a ser que también tengan que devorar a sus hijos, ¿no? Ah, Básicamente, manches, qué chantaje. ajá, sí es un chantaje muy, muy cabrón, ¿no? Y pues estas menciones pueden continuar incluso al Malleus Maleficarum, que en 1486 empieza a asociar también esta ingesta de carne humana a pues también los rituales de adoración al diablo y también a la magia, ¿no? ¿Qué es el Malleus Maleficarum? El Malleus Maleficarum fue un libro por allá de justo 1486 en el cual se describía cómo identificar a las brujas y cómo castigarlas. Ahí incluían pues muchas torturas en muchos sentidos que pues tenían el objetivo de demostrar quién era una bruja, cómo juzgarla y cómo erradicarla, ¿no? Le pones unas tijeras y se clava, es una. Te aventas hasta la magnífica Y se pone así, ajá, es y una se bruja. cae, ¿no? Ajá. O le pones ahí a hacer como una especie de tehuacanazo y si se muere, era humana. Pero si no, era una bruja. Ah. Si te pones los calzones al revés y no se acerca, era una bruja. Es cierto, no dice eso. Pero bueno. Pues ahí hay bastantes menciones, ¿no? Hay que hablar que justamente canibalismo y antropofagia no son lo mismo. Pues la antropofagia es literalmente, como ya lo dijimos, es el acto de devorar a alguien, ¿no? Y el canibalismo es una palabra que tiene sus orígenes en cierto periodo de la historia. Pero pues no dejemos la antropofagia y les quiero preguntar a ustedes, primero a ti, Paulino. Sí, dime. Tú como especialista, pues, bueno, más que especialista, como un estudioso de los temas prehispánicos. ¿Correcto? Ajá, y mesoamericanos en general, de aquí de México y de varias partes. ¿Es verdad que había antropofagia en pues, el periodo prehispánico? ¿Se comían humanos? Sí. ¿Nos puedes contar de eso? Claro que sí, estimado Adrián y estimado televidente de YouTube. Pues creo que es un tema polémico, ¿no? Entrecomillado lo diré. ¿Y por qué polémico? Porque creo que hay mucha gente, que llamémoslo purista, que considera que el acto de la antropofagia es justo como un acto no civilizado y que pues justo las sociedades de acá eran muy civilizadas y que eso no pasaba, ¿no? Y creo que justo eso advierte que no problematizamos mucho este pasado. Sí había antropofagia
y justo hay distintos elementos, ¿no? Ya lo mencionabas tú, hay desde el elemento arqueológico, que Ajá. justo hay huesos en los que se aprecian estas mordiduras, ¿no? De una mandíbula humana, digámoslo así. Y también hay elementos iconográficos, ¿no? Por ejemplo, en el códice Magliabechi, que estará por acá quizás. Ustedes disculpen, estoy un poquito mormado. Pero en ese códice aparece justo, ¿no? La elaboración de un... ¿Qué tiene que ver tu religión con que Este es disculpes mormado. Soy mormado. Ese cabrón. Bombo. Entonces, justo en ese códice, pues aparece como una elaboración de pozole, ¿no? Y en una de esas ollitas, no creo si en la ollita tal cual, pero sí en los platitos, pues aparece cabecitas, si no me recuerdo también un piecito, y pues ya no hay como dos fuentes iconográfica, arqueológica, y pues también tenemos la escrita, ¿no? Por así decirlo, algunos investigadores y cronistas como Sagún o Durán, pues hablan justo de estos actos que eran del diablo, pues obviamente desde su perspectiva es algo condenable, pero que sí se presentaba, ¿no? Y pues hay matices, justo como decía Adrián, podemos hablar, no se trata solamente de decir, ay, comían humanos, ¿no? Y bueno, se comían personas. Pues muchas veces la antropofagia tenía que ver con aspectos de ritualidad, ¿no? Tenían un peso simbólico que no pensemos que todas las personas, pues justo un pili, que es una persona de élite, y un masigual, que es una persona del común, La plebe. de la plebe, ajá, pues que todos comían carne humana, ¿no? Era algo que pues estaba mayormente reservado a las personas pilis, a la persona de élite, y que justo que en determinadas veintenas o determinados rituales, pues se procedía a comer personas desde un acto ritual, ¿no? Simbólico, no simplemente porque dijeron, ay, hoy se me antojó echarme un chamorrito, ¿no? Entonces, es curioso porque justo en ese códice Magliabechi es un códice glosado, que quiere decir que ya es un códice que tiene elementos de imágenes, ¿no? Que se le llamemos iconografía, y tiene elementos ya escritos, ¿no? Que justo es como pueden ser variantes, ¿no? Una explicación, una transcripción, etcétera. Pero en este códice se menciona que la carne humana, perdón, sabía carne de puerco, ¿no? De que era muy similar a la carne de puerco. Dice que los indios la asimilan así lo dice el códice de indios, ¿no? Y es curioso porque justo pues hoy en día la carne de puerco es de las más consumidas, no solo en México, ¿no? Sino en grandes latitudes de Centroamérica y de Estados Unidos. Pero sí, es algo muy, muy interesante, y pues sí, digamos que hay fuentes que no permitirían negar que acá se comían personas, ¿no? También iba a decir que justamente incluso entre así como el lenguaje más under y caníbal de la actualidad, muchas veces para no hablar de humanos, pues se dice long pork, ¿no? O sea, el puerco largo, ¿no? Que seríamos nosotros, como clave de referencia. Ajá. Y me parece muy interesante. Y hay alguna como, bueno, mencionabas que era una cuestión muy ritual. ¿Hay alguna asociación o hay algún conocimiento, una interpretación que nos diga más o menos qué simbolizaba este consumo humano? O sea, la explicación de por qué consumían estos. Ajá, simbólicamente, o sea, ¿qué conllevaba ritualísticamente? Sí, pues quizás habría elevaciones. Está sonando Chalino de fondo. ¿Quieres que sigamos o paramos tantito? Dale, no te preocupes, a ver. Sí, pues justo podríamos decir como algunos niveles. Los que yo recuerdo, por ejemplo, no es un área en la que sepa muchísimo, pero por ejemplo, podemos hablar del aspecto de los cautivos, por ejemplo, que había estas personas que se sacrificaban y que justamente el sacrificado, pues ya parte de su cuerpo pues era ingerido, ¿no? Por las personas de la élite. Y quizás la que es más, o la que yo conocería más, es la de los Ixiptla, ¿no? Un Ixiptla básicamente es como un receptáculo, ¿no? O es pues un recipiente, llamémoslo, en el que una deidad vivía, ¿no? Por algún tiempo. Entonces, pues justo es una antropofagia ritual, porque no te estás comiendo técnicamente a la persona, ¿no? Ya te estás comiendo a la deidad. Y justo esto también tiene que ver con el vínculo que se tenía con estas
sustancias sutiles, ¿no? O estas deidades que justo, yo creo que quizás actualmente, y que no es general, ¿no? Pero vemos como en un sentido quizás vertical, ¿no? Que está Dios y que están las personas, que no siempre, porque también hay dioses, ¿no? Que católicos que se les puede poner de cabeza justo para el amor o parejas o así. Y en el caso mesoamericano, pues muchas veces a los dioses se les exige también, ¿no? O sea, no es una relación nada más de, ay, dame, ¿no? O sea, es una deidad a la que le puedes medio provocar, llamémoslo quizás, ¿no? O justo poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, yo necesito esto y esto, y a cambio tú me das esto. Y justo, pues, comer como una persona en la que era un shipla, que era un receptáculo, pues decía también como una legitimación a la élite, ¿no? O sea, no están comiendo cualquier cosa, están comiéndose a la deidad y eso les da mayor como presencia también al pueblo. No hay que olvidar nunca que justo la sociedad mexica y en general pues, son sociedades muy religiosas, ¿no? Entonces, claro, la élite siempre se va a estar legitimizando, ¿no? Se comen a determinadas personas, o ellos tienen contacto con los dioses, ellos pueden comerse a los dioses. Entonces, pues sí, va como por este lado, quizás la relación de por qué. No creo que sea la única explicación, pero creo que es una buena, porque quizás la salida más fácil sería como la cuestión de proteína, ¿no? O sea, quizás como ustedes sepan, pues aquí no había animales que hoy sí hay, ¿no? Que son gallinas, vacas, cerdos, pero había otras fuentes de alimento como el conejo, el guajolote, las iguanas, pero pues quizás la fuente principal de proteína eran los insectos, ¿no? Entonces quizás esta carne de humano también les daba ese valor, pero yo creo que no, justo como decía, ¿no? No es que alguien dijera, ay, hoy se me antojó un chamorrito, ¿no? Más bien era por el lado ritual, ¿no? Y tenían justo estas implicaciones simbólicas, pues son personas que son receptáculos o había que sacrificar a determinada persona en determinado momento, ¿no? No es porque un día te amanezcas y te lo quieras comer, ¿no? Claro, sí, no, muy interesante y también, pues justamente como lo mencionabas ya en la cuestión incluso religiosa contemporánea o más bien más que contemporánea, culturalmente cercana del catolicismo, pues ahí en cierto modo también hay cierta señal incluso dentro bueno, que eso ya es tomado con pinzas y es descontextualizado también con lo que mencionaste, pero lo podemos analizar un poquito e incluso en la liturgia y en todo ese ritual oigan, vamos a comer y beber el cuerpo de Cristo, pues claro. también hay algo de antropofagia, ¿no? Simbólicamente. Jesús y María y José. Sí. Tú que eres un poco más cercana, Itzel, respecto a ese tipo de temas, ¿qué consideras? ¿Qué te parece toda esa representación? Pues en parte católica, pero también te quería preguntar a ti particularmente por lo occidental, o sea, el imaginario occidental sobre la antropofagia. Es una pregunta muy compleja, mi estimado Trián. Yo creo que vamos a cantinflear un poco aquí para que... sí, ¿no? Porque no sé. No sé. No, pues sí, creo que justamente es muy curioso, partiendo por la primera pregunta, que justamente en cada misa, en la liturgia, en cada misa, se consume simbólicamente el cuerpo de Cristo, ¿no? Mediante el pan y también la sangre a través del vino. Eso, pues creo que no hay ahí como tanta, como que la gente se sorprenda tanto, porque pues dices, no, pues es que es una hostia y es el vinito, ¿no? No hay más, ¿no? Pero pues al final de cuentas también es la representación pues de este cuerpo purificador a final de cuentas de los pecados, ¿no? Claro. De este Hijo de Dios enviado para que pueda justamente purificar todo lo que ya estaba sucio en la tierra y que pues es a final de cuentas una especie de moneda de cambio, ¿no? Entonces creo que también algo de lo bueno, que nosotros sí ya lo vemos con los ojos de historiadores, pero comúnmente la gente no lo hace y creo que todos cuando no nos especializamos en algo no lo cuestionamos tanto, es como de, pues sí voy a la misa y dicen el cuerpo y la sangre del Señor, sí, y al rato voy a dar la mano y todo, y voy a decir la paz del Señor. Pero realmente muchas veces pues
la gente o los que hemos llegado a ir a una misa no lo analizamos así como de, oye, ¿por qué está pasando esto, no? Pero pues al final de cuentas sí es toda una celebración y todo, pues sí, una celebración muy simbólica, ¿no? De consumir pues a la persona que purifica los pecados, ¿no? Aparte también es una representación de esta última cena en la cual él también, pues, da el pan, bendice los alimentos y los vuelve a dar, pues ya cuando justamente ha sido traicionado, ¿no? Ujú. Ahora sí. Sí, quizás volviendo un poco a mi cosecha, es interesante, y me lo explicaban un poco en la carrera, la facilidad en el que se adopta la figura, por ejemplo, de Cristo, ¿no? O sea, no quizás de profesar la religión católica, pero sí de adoptar a Jesús, ¿no? ¿Y Claro. por qué? Porque pues los mesoamericanos pasaba mucho eso, ¿no? O sea, ellos eran, ¿cómo se llama cuando son muchos dioses? Politeístas. Politeístas, justo. Y pues muchas veces si había un dios que encajara con sus necesidades o características, era relativamente fácil, ¿no? Adoptarlo. Entonces Cristo entra muy fácil porque justo a mí me contaban que, pues claro, un dios que muere, un dios que se lo comen, es muy similar a otros dioses que también estaban aquí, ¿no? En el tiempo mesoamericano. Son dioses que nacen, crecen, mueren, pero que técnicamente nunca mueren porque son permanentes, ¿no? Que es un poco la figura de Cristo también. Él muere, pero revive y es omnipresente, ¿no? No Omnisciente. omnisciente, ajá. Ajá. Entonces hay una cierta facilidad, además de algunos elementos iconográficos, y que incluso luego lo veían como un dios débil, ¿no? Porque pues es alguien que está castigado, que está pues crucificado, ¿no? Pero que pues justo vuelvo a lo mismo, ¿no? También los dioses podían tener estos elementos de que no siempre son poderosos, ¿no? Y ya, lo quería comentar porque justo me llama la atención que sí, muchas veces incluso en textos ya no hispanos que tratan de narrar la historia mesoamericana, pues hay mucho lenguaje simbólico, ¿no? Claro. Que quizás uno cuando lo lee dice, ah, mira, hasta en verso y sin esfuerzo, ¿no? Cuando no, pues quizás muchas palabras también hay un lenguaje que no entendemos, ¿no? O que va más allá, como algo tan común que puede ser una misa, ¿no? El cuerpo de Cristo, tal cual. Sí, es toda una metáfora, ¿no? Al final de cuentas, sí. Muchos autores dicen, incluso Derrida, que pues no hay, bueno, todo el conocimiento y todo lo humano, la filosofía, parte de la metáfora, ¿no? Incluso la misma metáfora se origina de las metáforas, ¿no? Porque siempre hay una especie de simbolismo, no siempre hablamos literalmente, ¿no? Sino que empezamos a construir nuestras narraciones, nuestros relatos, nuestras ideas a raíz de eso, la metáfora, que es formalmente un tropos, que son figuras literarias o lingüísticas, y una metáfora, pues muchos lo sabremos, que es como cuando no quieres explicarle al niño cómo se hacen los bebés, ¿no? Y les empiezas a decir no que tienes que coger, ¿no? Sino que... Oh, yes. Para Sí. todos los que estén en restaurantes. Sí. Bullshit. Oh. Perdón. No les dices eso, ¿no? Sino que Sí, le dices, claro. oye, no, pues llegó la cigüeña y ya dejó al bebé. Hay o una llega flor y hay florecita. una abejita. Ajá. Y, Y se sacó la... Sí. Y eso pues es una metáfora, ¿no? como Sí, decían claro. en el Chavo del Ocho, es en sentido. Sí, que por ejemplo, yo justo algunas de esas personas que comentaba que tratan de negar, yo no desde la mesoamericana, ¿no? Que es lo que más conozco, pero que justo tratan de negar estos actos del pasado. Mi maestro de historia del CCH. Y no solo la antropofagia, ¿no? Los sacrificios en general. Pues justo, muchas de sus justificaciones luego son estas, ¿no? De que no, es que estás interpretando literalmente esto, ¿no? Era un lenguaje simbólico que habla más espiritualmente y es como de, órale, te lo valgo, pero este huesito de chamorro que me acabo de encontrar que está roído por dientes humanos, ¿qué, no? Entonces hay que ser precavidos, Sí. ¿no? Entre lo que sí es simbólico, entre lo que ya, pues mucha evidencia te lo está diciendo, ¿no? Sí, mi maestro del CCH sí nos decía así de, no, es que aquí no hacían eso, todo eso que dicen, así como que también pues los estudios son pues aún así la mentalidad del español que quiere que renunciemos a nuestra raíz y están tergiversando todo. En realidad acá los sacrificios se hacían, pero eran representaciones Ay. teatrales. Lamentable.
Eran representaciones teatrales, era como escenográfico todo. Y es como, pues también estás metiendo hasta conceptos bien occidentales, Sí, ¿no? O sea, claro. Ujú. bien europeizantes. Claro, al final de cuentas, y bueno, que eso no anule lo que ya decía Paulino, que pues sí, a pesar de que puedas tener un huesito roído y demás, eso no excluye que esa comida de humano no contenga pues una idea Proteína. simbólica, ¿no? Claro. Ajá, más allá, ¿no? Ujú. Pero claro, ¿no? Es parte como del discurso más común, ¿no? Y yo creo que también tiene su sentido. Y ahí ya me gustaría pasar a la palabra de caníbal. Del señor. Ah, A la paz. la paz está con usted. La paz. La paz. La paz esté contigo. Sí, la paz. Ajá, la paz. Sesión apta para católica. Sí, ¿no? Nos van a odiar un poco más. Ujú. Y pues ahí ya pasamos un poco también a ese concepto de caníbal, ¿no? Que técnicamente es una metáfora también, es un tropos, como se los mencionaba. Hay un autor que se llama Carlos A. Jauregui, quien precisamente menciona que el caníbal fue resultado de un tejido denso de prácticas sociales, discursivas, narrativas, legales, bélicas y de explotación colonial. O sea, O sea, y a eso vamos a ir un poco más, que básicamente la palabra caníbal surgió para justificar, en cierto modo, el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? ¿Alguien nos podría explicar quién se anima? el colonialismo es, pues, unas prácticas, o son las prácticas que los grandes países, las grandes potencias hacen, pues, para colonizar o conquistar, por así decirlo, en uno o varios sentidos a los países que no son tan fuertes o que ven como inferiores, más bien, no es que no sean tan fuertes, sino que ven como inferiores. Entonces estas potencias lo que hacen es meterse y apropiarse y modificar y hacer todo lo que quieran en otros lugares, pues sea con las personas, con su economía, con su política, con su lenguaje o lo que sea. Eso prácticamente, o a grandes rasgos, es el colonialismo. Exactamente. Y pues aquí prácticamente lo que se afirma es de que el caníbal, pues bueno, el concepto caníbal en sí mismo surge de eso, del colonialismo. Y eso coincide bastante bien históricamente, porque el colonialismo más o menos cuando empieza. Bienvenidos, esto es El Rival Más Débil. Uy. El rival más débil otra vez. No, otra vez. Pues es que es algo como que se discute, pero por ejemplo podríamos decir que el colonialismo empieza a partir de este descubrimiento de América, o prácticamente cuando las potencias europeas de hace de 1400, casi 1500, pues justamente descubren otros lugares y empiezan a colonizar, ¿no? Y propiamente pues ya se puede hablar de otro colonialismo, que no es, de otro colonialismo en el siglo de 1800 a 1900, o sea, en el siglo XIX, cuando estas prácticas ya son muy, 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 muy intensas, pero por parte de países que ya hasta están de este lado, como Estados Unidos. Y muchas veces asociadas como a la industria, ¿no? Sí, ya que ya empieza a haber ese cabida, ¿no? Que a lo mejor sí hay intervenciones militares y demás, pero pues aún así no es nada más como antes, que administro todo, ¿no? Sino que te invado, sí, pero te pongo mis condiciones y tú tienes que jugar eso. Under my conditions. Sí, bajo mis reglas, y tienes que darme todas las facilidades, ¿no? Como básicamente lo que hace Trump ahorita con Venezuela. Eso es un colonialismo de todas las de la ley, ¿no? Porque al final de cuentas despojas al gobierno de ahí, que obviamente nos caga Maduro, pero despojas a la cabeza de ese lugar y empiezas a obtener petróleo básicamente gratis, ¿no? Sí, pues básicamente es la típica, te hace falta un poco de democracia, ¿no? Que es tal cual llevar una ideología, ¿no? Exactamente. Y pues así pasa, ¿no? Bueno, sí. Ahora tal y como lo decía Itzel, muy bien, justamente, ¿no? Bien, güey. Chocolate. Hoy no hice celoso, amigos. Yo por eso, mira, me callé los bien calladito. Pues tal cual, ¿no? O sea, el colonialismo inicia con las colonias. Es también una palabra muy, muy contextual, muy,
muy de su momento histórico, y el canibalismo pues surge dentro de ese contexto de vamos a ir a descubrir América, ¿no? Sí. Que no se descubre, sino que más bien se inventa, pero pues eso ya es más bien una cosa que deberíamos de hablar después, ¿no? En algún otro conversabarrio. Claro. El punto aquí es de que esta palabra, justamente caníbal, empieza a datar de estas fechas, ¿no? De este periodo colonial, en donde empieza pues esa invención de América, en la cual se le atribuye que es un vocablo, que viene de la palabra de Caribe, que viene siendo como de las islas del Caribe que hoy conocemos, y que Colón empezó a difundir en cierto modo y se fue deformando. Pasó de Caribe a Caribbean y después a caníbal. Ok. Hijos de la chingada. Ajá, y eso tiene todo un poder discursivo muy cabrón, ¿no? Y justamente ahí se habla de esa metáfora, ¿no? Porque muchos atribuyen que pues justamente atrae... ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué dijo? Estoy bien bugueado. Anda, ya el tweet que le hizo efecto. Sí, ¿no? Cometió canibalismo, comió un marrano. Los cisticercos, ¿verdad? Bueno, muchos atribuyen que precisamente esta palabra caníbal era todo un discurso que se elaboraba también para justificar, pues justo el apropiarse de espacios y dominarlos, ¿no? Y muchas veces incluso no nada más eso, ¿no? Sino que no era nada más como aquí en México, o en estas tierras pues de la gran Tenochtitlan, en donde pues llegaban y pues ya empezaban a ser tus súbditos, ¿no? Los españoles, sino que también era como una posibilidad de decir, no, esta gente ya lo veíamos desde pues la Edad Media con el Maleus Maleficarum, en donde precisamente se le atribuye la antropofagia como algo negativo, ¿no? Que eras un adorador del diablo. Si eras un adorador del diablo, eso no te daba también el derecho de pasar a desmadrar todas las civilizaciones que hicieran eso, y tú quedarte con su territorio, empezar a administrarlos y llevarlos hacia el camino de Dios. Ya lo mencionaba también Paulino. Sí, qué interesante. Que justo pues habrá matices, ¿no? Sí, las sociedades del Caribe, desconozco pues sus prácticas en general, pero sí, ciertamente hay muchos elementos que son distintos, ¿no? De las mesoamericanas, que tristemente ahí sí arrasaron con mucha población, ¿no? Sí, Cuba tan solo, ¿no? También. Particularmente ahí porque pues los explotaron, ¿no? Sí, en las plantaciones de caña, que afortunadamente aquí no se dieron tantísimo, y pues eso ayudó a que no... Bueno, ya la epidemia también hizo lo suyo, ¿no? Claro. Sí, muy interesante. Justo como... Efectivamente, sí, así es, sí. No, porque hace pensar, ¿no? Que justo lo que les dije, ¿no? Ya el uso de antropofagia ritual, etcétera, que no es nada más porque coman gente y así, pero que justo desde la perspectiva de un extranjero que tiene intereses, ¿no? Sí, porque recordemos, muchos de los documentos que se hacen posteriormente, por ejemplo, Sagún o Durán, que son grandes fuentes importantísimas para conocer el pasado al menos de los mexicas, o Durán en el caso de los mayas, pues hay intereses bien claros, ¿no? Y el interés es evangelizar. Y justo estos conceptos, estas nuevas, pues sí, ¿no? Nuevas palabras, digamos, o nuevas formas de utilizarlas, pues ayudan justamente a legitimizar sus actos de evangelización, ¿no? A mí me recuerda un poco el caso de que decían que las personas de acá sí eran personas católicas, que justo era de esos pueblos perdidos de Israel, que habían salido, y que pues por ahí se habían perdido, ¿no? Y que Quetzalcóatl justo era una imagen ahí tergiversada de Jesús. Pero que justo es eso, ¿no? Son estos pasos para legitimizar algo que quieren lograr, y que justo muchas de las colonias es lo que buscaban, ¿no? ¿De dónde nos agarramos para decir que, pues sí, matamos o destruimos determinadas estructuras o personas, pero porque pues así tiene que ser dado por Jesús, ¿no? Y la corona. Claro. Es muy interesante, pues sí, la antropofagia, sin duda alguna, era un gran gancho del cual colgarse, ¿no? Sí, no solo eso, también ya lo... bueno, Michelle, adelante. No, que quería decir que pues también sí es una palabra que si piensas,
pues sí es muy colonialista, ¿por qué no? O sea, Ujú. hablando también de eso del colonialismo, el colonialismo también nos lleva muchas veces a los estereotipos, ¿no? Porque Claro. justamente es esta imagen que la gran potencia pues marca como oficial de ciertas cosas, ¿no? Porque pues Ujú. la potencia es la que está dominando. Y por ejemplo, si nosotros buscamos, estaba buscando ahorita mismo en Google y esto lo Estaba en ponen su en la edición. TikTok. Sí, sí, mami, nos vemos al rato. Ah. Si lo buscan en Google y ponen, por ejemplo, caníbal dibujo, siempre nos va a salir. Los dibujos siempre son las imágenes más estereotipadas de todo, ¿no? Y también muchas veces lo malo es que con los dibujos enseñan a los niños. Claro. Pero si buscas tú dibujos de caníbal en Google, te va a aparecer esa imagen de una persona negra, con taparrabos, O hasta con... con deformidades, ¿no? O sea, Ajá, no exactamente, porque pues son dibujitos infantiles, o sea, y aparte es esto, ok. son dibujitos infantiles, pero son Sí. esas imágenes justamente de personitas con un huesito acá arriba, los labios súper gruesos, ¿no? O sea, acá lo van a ver ustedes también en imagen, pero sí, son personas negras con taparrabos y con siempre un huesito acá arriba, ¿no? Entonces, también pues es una imagen pues sumamente racista y también estereotipada, ¿no? Sí. Y de hecho hasta cuando creo que es algo muy, pues sí, ¿no? Que está muy en nuestro imaginario y quiero traer a colación pues también películas y cosas aquí que toda la gente vio en Canal 5. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa película de La Laguna Azul, donde dos chamaquitos se quedan en una isla. En una está Mila ajá, en una está Mila Popovich. Uf. De jovencita. Tengo que buscarla. Pero La recuerdo, pero creo que no. O sea, recuerdo que existía la película, pero no me acuerdo de la trama. bueno, pues pues se supone que en la trama, pues ya estos dos llegan los dos niños ahí náufragos, tienen creo que su mamá o no me acuerdo ahí a quién, se muere, ¿no? O creo que un señor que iba con ellos en el barco se muere. Y ellos dos quedan solos y viven así. Y ya al final, pues cuando están jovencillos y están más adolescentones, descubren el deseo carnal, ¿no? Terminan teniendo un hijo y todo y así, ¿no? Estamos confirmando delicioso. Confirmamos delicioso. De hecho, ya escenas de delicioso. Y entonces... Adiós. Voy al baño. Y entonces en algún momento estos dos muchachos, él se enoja y creo que dice, no voy al otro lado de la isla y descubre que es Cancún. Güey. ¿Quién lo iba a decir que todo este tiempo habíamos estado viviendo en Cancún? No es cierto, pero... Es la familia peluche, güey. Y un francés de 2023. No, se va al otro lado de la isla y entonces empieza a ver que hay más personas al otro lado de la isla y las personas están vestidas, están pintadas así, o sea, son como personas negras o morenas y están pintados y todo, pero descubre que se comen a la gente, ¿no? Órale, qué plot twist tan chido. Ajá, y por eso ya sabe por qué el señor le decía, nunca vayan del otro lado de la isla, ¿no? Ok. Pero pues ¿Cuál señor? el señor con el que estaban náufragos al principio de la película. O sea, estaba el señor, su mamá y ellos dos. Es que creo que en una hay dos películas. Ok. En una creo que sí es la mamá de uno de los niños y en la otra es el señor y creo que en la del señor es cuando el señor les dice nunca vayan del otro lado de la isla. Vale. Ajá, pero pues justamente, o sea, pero aparte está esto como ambientado como en 1800 y así, ¿no? Pero pues es una película gringa a final de cuentas y entonces acá lo macabro de la película es que descubren que hay caníbales y es todo el estereotipo del caníbal, ¿no? Entonces te da a entender que pues es una isla como más de estos lados o podría ser africana, ¿no? Pero pues al final de cuentas de ahí también puedes, ya con esta lectura, te puedes dar cuenta del estereotipo del caníbal que también existe. Claro. Sí, claro. Sí, como Hollywood lo trata de... Ajá. Sí. Y a eso también quería llegar yo. Nada más que te me adelantaste un poco, justo. Yo, ella. No, está Excel. Pero también con respecto a lo que Porque ser decía, chingón. y justo ya pasamos a eso, pero con respecto a lo que decía Paulino de justo esa forma de legitimar, justamente Carlos Jauregui igual habla de Bartolomé de las Casas, que fue pues uno de los defensores de los indios más como aferrados y que siempre estuvo ahí como abogando un poco en favor de ellos para decir que eran nada más personas desviadas, sino que eran como demonios o demás, ¿no? Bueno, insértame de Nacho Libre.
Solo niños. Justamente. Y aquí justo Carlos Sajauragui habla también de que Bartolomé de las Casas había notado que frecuentemente se hablaba de caníbales y muchas veces estas palabras de caníbales referían pero a lugares en donde la colonización estaba siendo más complicada, ¿no? En donde de verdad se oponían a cierta resistencia y siempre como que intentaban manipular el discurso de no, es que son caníbales, ¿no? Para que todavía hubiera más peso y más legitimidad de ir y vamos a matar. Es que ahí es necesario. Tenemos que llevarles este lado, ¿no? De lo bueno, ¿no? Les tenemos que llevar a Dios, les tenemos que llevar. Ya más adelante, como lo mencionaba también Itzel, se empieza a ver esa diferenciación, ¿no? Los caníbales son muy, muy tribales, muy personas como raras, a veces también en los dibujos hasta antropológicos los hacen muy grotescos, ¿no? Así como de, oye, estos carnales están deformes, o se ven que ya también son figuras distorsionadas. ¡Ya son monstruos! Se han colapsado mentalmente, ¿no? Exactamente. Y ahí también tiene mucho que ver con el romanticismo, en donde se empieza a desarrollar todavía más la fantasía pues de Europa, de América, ¿no? De cómo se imaginaban los europeos que era América, ¿no? Y ahí están pues los caníbales. Entonces sí, el caníbal ya no nada más es una figura de terror, ¿no? Sino que también es una figura de lo salvaje, sí, de lo que no es civilizado. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis de qué es romanticismo. Esto lo meten en un reel. La definición de ¿Corde? Vas. Ok. La definición de romanticismo prácticamente no es que seas romántico de ay, te quiero. No. Eso es ser cursi. Pero el romanticismo fue como un movimiento, más bien fue un movimiento artístico en Europa principalmente, allá en el siglo de 1800 a 1900, donde la gente expresaba sus emociones a más no poder. Así, eran intensos, prácticamente eran intensos. Como tu ex, güey. Exactamente. Entonces, en la pintura, así ponían, así que tú vieras y dijeras, oh, no manches, qué dramático, eso era romanticismo. Y luego hasta ponían muchos paisajes porque lo más grande del mundo es la naturaleza, eso es romanticismo. O escribían cosas así justamente, sí, de romance, así, de amor, o podría ser justamente de batallas o así, pero es como One Piece, que dicen, no manches, mi amigo que sufrió un montón y lo esclavizaron y ahora hizo esto y nunca se dio por vencido. Eso que es muy dramático y con mucho sentimiento y que exagera las emociones, eso es el romanticismo. Así que cuando alguien te dice, es que yo soy muy romántico y te regalan una pinche rosa, que se vaya a la verga. Porque eso no es ser romántico, eso es ser cursi y pendejo. Continuamos, por favor. Corte. Bueno, también el romanticismo abarca también el género literario y Chateaubriand, por ejemplo, fue un gran exponente francés en donde se representaba generalmente al hombre contra la naturaleza, ¿no? Era como ese lado de la civilización con respecto a lo salvaje, ¿no? A lo más, pues, ahora sí que el salvaje no ha cambiado mucho, ¿no? Pero es falto de civilización, falto de humanidad, falto de esa presencia humana, ¿no? Y entonces a los caníbales precisamente se les marca como eso, ¿no? Como el reflejo justo de cómo es lo salvaje, de cómo es el arquetipo, la forma de que nos imaginamos, ¿no? De lo salvaje. Y ha sido como discursivamente muy poderoso en muchos sentidos, porque ya no es tan cercano como al siglo colonial de 1500, 1700, ¿no? Los años 1600. Ajá, es más cercano a nuestra modernidad, es más cercano incluso a las películas, ¿no? ¿Cuántas veces, ya los mencionaba también Itzel, no vemos representados así como en el cine de Hollywood o demás, los lugares muy precarios y los salvajes que están haciendo un chingo de atrocidades y son como los antagonistas, los cuales... De Atizapán no vas a andar hablando. No mames. De Holocausto Caníbal no vas a andar hablando. Bueno, y el hombre blanco siempre es esa figura buena, ¿no? Ya lo mencionaba en la Laguna Azul, ¿no? Pues los güerillos, las personas que quedaron náufragas en esa isla, pues son los buenos, ¿no? Son las personas moralmente y éticamente intachables, mientras que los otros pues ya son justo más salvajes, son más primitivos y por tanto
pues negativos, ¿no? Es como la dicotomía del bueno y del malo muchas veces. Entonces también ese discurso, como ya lo mencionábamos, empieza a agarrar todavía más poder, ¿no? Y ya no hay un colonialismo así de facto como en América dentro de la Nueva España, ¿no? Que la Nueva España fue de 1521, más o menos, hasta 1810, ¿no? Con la independencia o el inicio de la independencia, ¿no? Técnicamente. Sí. No, adelante. No, que creo que lo que acabas de decir tiene así un buen punto, ¿no? Porque, pues justo imaginemos, ¿no? Hagamos un ejercicio de reflexión, pues actualmente desde nuestra moralidad, pues no es hasta improbable, ¿no? Que comas carne humana. Por voluntad propia. Por voluntad propia, exactamente, ¿no? Y justo las noticias, ¿no? De cuando hay los famosos tamaleros, tamaleras, ¿no? Que venden carne, tamalitos pues, con carne humana, o gente que se sabe que come esta carne, pues es hasta, lo decíamos, ¿no? Ya alguien que mentalmente ha ido a otro rumbo, ¿no? Ese güey ya está loco, sí, está enfermo. Ajá, porque pues sí, nuestra moralidad hoy en día, pues, y no estoy diciendo que esté bien, pero pues básicamente también es un acto moral que no es pensable, ¿no? Que alguien se atreva a comer carne humana. Y por ejemplo, la película que hace poco salió, ¿no? De los Andes, que no me acuerdo cómo se llama, que es este evento que se estrella un avión y los chicos sobreviven a costa de ir comiendo carne de las personas que fallecen, ¿no? Pero es un acto así hasta de, pues tuvieron que comer carne porque ya era el último recurso, etcétera. Que me lo imagino un poco como lo que mencionabas, ¿no? De los neandertales, perdón. No, Los yo nenucos. desconozco completamente cómo haya sido su acto de antropofagia, pero pues los climas y la adquisición de alimento pues era diferente, ¿no? A lo que fue posteriormente en Mesoamérica. Y que, bueno, todo eso para decir que pues sí, moralmente no podemos, como que no nos entra en la cabeza que alguien haya podido comer carne, cuando quizás previamente era algo, bueno, lo mismo, no común, pero que se daba, ¿no? O sea, no había... no había por qué descartarlo, ¿no? Me tronó el codo, perdón. No, también quería agregar algo, pero me tronó el codo. Que, pues, justamente esta moralidad de, no, pues, que es que cómo vamos a comer carne y así, ya hasta el, no sé, pues, hasta el más darks o así el que diga, no, hombre, yo, pinche iglesia, que vayas a la verga, que la única iglesia que ilumina es la que arde y que andan así. Pues también hay mucha gente que justamente desde esta mentalidad dice, no, pero es que comer carne es algo, carne humana es algo salvaje, pero pues al final de cuentas también es el cristianismo, la cultura cristiana que también está pues muy entre nosotros, ¿no? Y también respondiendo a la pregunta de hace rato de que por qué en el occidente, pues no se ven como algo prohibido o algo así de hoy, ¿no? Que es el tabú de comer carne humana, es también parte de, pues, de la cristiandad, de cómo te vas a comer a tu hermano, ¿no? Al prójimo. Cómo te vas a comer al prójimo, ¿no? Inclusive también ya estamos cerca de, pues, de la Semana Santa, ¿no? Que justamente muchos padres y muchos religiosos dicen, no, pues es que en la Semana Santa, más que no comer carnes rojas, es de lo que se trata es de no comer al prójimo, ¿no? De justamente de no estarlo chingando, de no estar hablando mal de él, de no esta hipocresía y no de caer justamente en los pecados capitales o faltar a estos mandamientos pues con tu prójimo, que es tu hermano, ¿no? O sea, es lo que... Mi hermano, güey. ¿Cómo estás? Pues justamente, ¿no? Que también Jesús es el hermano, pues es el Big Brother, porque justamente ve a los demás, ve a los demás, pues justamente como los hermanos, no es que diga hijos míos, no, es hermanos, ¿no? Entonces, pues justamente de ahí también es que viene que hasta el que sea más darks o el que sea más ateo, pues lo ve, porque pues a final de cuentas tenemos una mentalidad cristiana, ¿no? Sí, al final de cuentas también es una metáfora, ¿no? Es un tropos y ahí es algo muy curioso y pues bueno, realmente es algo increíble cómo pasamos justo del colonialismo de Colón a ya un colonialismo más justo, lo mencionábamos, ¿no? Con las potencias como europeas,
hablamos de Estados Unidos, pero también Inglaterra en su momento, pues fue una de esas grandes potencias que igual fue y hizo lo que quiso, ¿no? En todos lados, Francia también, ¿no? En África, y pues todavía hasta el siglo pasado. Hasta el siglo pasado. Y actualmente, ¿no? También. ¿no? Y ahora, pues justo esa otra cuestión ya del canibalismo, pero simbólico también de la cuaresma, es algo muy, muy interesante y creo que ahí tenemos que hacer énfasis también a que, pues, ese devorar al otro, muchas veces se define así en la historia cultural como el devorarte a otro, no en sentido pragmático de voy a comerlo. Ven, devórame Ajá. otra vez. Exactamente, no así, Devórame ¿no? otra vez. Ajá. Sino que es más bien eso de tú estás viviendo y conviviendo con el otro, pero también estás alimentándote de él, ¿no? Y pues aquí, en ese sentido, creo que justo cuando hablamos de la cuaresma, no puedes andarte alimentando de las otras personas, no puedes andarlos ahí chingando, no puedes andar hablando mierda de ellos, pues yo creo que sigue siendo el caníbal una imagen muy estereotipada y de las que más impacto y escándalo pueden llegar a acontecer, ¿no? Ya también lo pensaba un poco con el caso del caníbal de Rothenburg, que nada más fue una persona que se llama Armin Meiswey, quien asesina y devora a Werner Jürgen Brandes ahí en Alemania, ¿no? Y nada más con un solo asesinato, cuando ambos estaban de acuerdo del hecho, se hizo todo un escándalo y fue algo impresionante, ¿no? Y es uno de los casos más famosos de antropofagia, ¿no? De canibalismo moderno. Sigue siendo un tabú muy, muy cabrón la palabra caníbal, ¿no? Y en muchos sentidos se sigue llevando esa idea como de lo salvaje, ¿no? Incluso podríamos mencionar... Pero cuenta el DS para la gente que no lo conoce. Sí, Claro. pues sí, no manches. Yo quiero saber el chisme. Hasta hay una canción. Pues estas personas, Armin A Meiswey... mí me sonó como el güey de Bob Esponja. Walsenheimer. El Smith alemán, Waberman, sí. Jagerman, Jensen. No Y mames. él era el número uno. Número 1 en Cocolandia. Pues estas personas en 2001, Armin Meiswey estaba en un foro ahí en la internet, pues antes de que existiera Facebook y todo eso, en un foro de gente que tenía la fantasía de probar carne humana y de ser devoradas también. Entonces él pues sí se metió mucho esa idea, ¿no? Quería cumplir ese Capricho, fetiche, ¿no? ajá, esa Fetiche. filia, porque lo relaciona mucho como a lo sexual, ¿no? De que era algo excitante, ¿no? El poder devorar a alguien, ¿no? Incluso pedía a un hombre, pues joven, de determinada edad, y están desconcertados. Ya me perdí. Desconcertado. Perdón. Ven que me estoy bugueando y todavía me meten ruido. Bueno, le excitaba que comer carne. Ajá, le excitaba comer carne. Pensar que algún día iba a comer carne. Exigía incluso, o hacía como sus anuncios, como cuando antes veías el periódico y decían, no mames, una morrita que sea así, contácteme a tal número, ¿no? Pues ese güey hacía eso, pero precisamente lo hacía buscando a un arquetipo como masculino, que le gustaría así de tanta edad, atlético y demás, que se deje devorar, ¿no? Ajá. Y este carnal, Jürgen Brandes, no sé cómo se llama. Digámosle Hansel. Acepta, dice, no, pues sí, yo quiero que me devoren mi fantasía. Ahora sí que como dicen, siempre hay un roto para un descosido. Sí, Uno claro. quería devorar y el otro su fantasía era que lo devoraran, ¿no? Que lo asesinaran y se lo comieran. Pues ya pactan y en la ciudad de Rothenburg se quedan de ver el 9 de marzo del 2001. Entonces pues ya empiezan todo. Carnal, Armin, empieza a grabar todo porque querían justamente grabarlo para documentarlo y tener como toda la evidencia de, no, yo doy mi consentimiento del otro güey. Pues ya pasan las formalidades, lo asesina, graba justamente el asesinato, graba también cuando lo destaza y graba incluso cuando lo empieza a devorar. Entonces, pues es como uno de los casos más sonados de canibalismo moderno, ¿no? ¿Y lo cocinó o se lo comió crudo? Lo cocinó en partes. Creo que precisamente una de las fantasías de esta persona es que justo le devoraran el pene. Entonces, pues una de las primeras partes que corta, pues es su pene y se lo empieza a comer, lo mastica.
pero después lo escupe porque como es demasiado fibroso el cuerpo cavernoso. Me acordé de la era de hielo. Dice, es algo fibroso, pero muy sabroso. Es algo fibroso, pero muy sabroso. Pues Armin dice que no le gustó, ¿no? Entonces por eso ya lo desechó, pero sí comió varias partes de su cuerpo. Sí. Y ya dieron con él, lo procesaron y pues realmente fue todo un escándalo, ¿no? Para Alemania. Sí, qué locura. Verga, Qué. literal. También me acordé de Jeffrey Dahmer, ¿no? Ajá. Que hasta hay pandillita que lo idealiza y todo. Pues como bien dice, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Claro. Que básicamente también fue un asesino. Sí, se llama ya serial, ¿no? Sí, ya era serial. Un asesino serial que hasta hay una serie en Netflix de un compita que mataba gente, ¿no? Y se la comía básicamente. Gente de, hasta donde recuerdo, pues barrios bajos, ¿no? Uh-huh. Barrios bajos. Que los citaba y pues ya, se los comía, ¿no? Y guardaba los cuerpos, bueno, como que ahí tenía sus reservas, macabro, ¿no? al final de cuentas sí lo devoraba, pero también tenía como su masturbatorio. Sí, macabro, yo la verdad no estaba llegado, pero hasta tenía como una idea de que como que quería tanto su interés por saber si también podía como crear como una especie de zombie, un pedo así. Es una figura muy entre lo idealizado y lo cultura pop, ¿no? Tengan cuidado con quién se encuentran en Tinder. Sí, también. Sí. Y también ya hablando justo de Jeffrey Dahmer, y lo mencionabas, ¿no? Crear una especie de zombie. Pues el zombie también entra dentro de esta figura de la antropofagia y esa imagen moderna. Solamente que ha ido teniendo ciertos cambios, ¿no? Las primeras películas de zombies, y eso lo pueden consultar en un artículo muy interesante de Eric Araiza y Roberto Martínez, que quizás de aquí pondré la referencia, probablemente. Ahí, ellos estudian cómo se empieza a desarrollar todo este cine zombie y lo ven como una especie de metáfora apocalíptica, pero del fin de la civilización, ¿no? Primero se hablaba justo del vudú, se hablaba también de un mago generalmente blanco que ponía a su servicio a negros, o sea, muy, muy racista y muy de los años 30, ¿no? Cuando empieza esa figura del zombie. Y posteriormente ya con George Romero empieza a ver como una inversión de esa idea, ¿no? Él es un ícono de la figura del zombie, y precisamente ahí ya él empieza a plasmar figuras protagónicas como negros, que son los únicos que sobreviven a un pinche holocausto pues zombie, ¿no? En donde empiezan a morir los blancos más tontos, más pues pendejos, ¿no? Al final de cuentas hay una inversión del orden, y eso es algo muy interesante porque incluso ya quizás estamos en una etapa nueva, y con eso me gustaría ir cerrando, en la que ya la antropofagia, el canibalismo, ya no es nada más un instrumento de las posiciones de poder que buscan explotar como a los más débiles, ya sea con el colonialismo, ya sea con otras formas, ¿no? Otras vertientes, incluso con el capitalismo hacia los obreros o demás, ¿no? Sino que empieza a haber una inversión. Ahora ya no se señala generalmente a las figuras bajas como caníbales, como antropófagos, sino que, ¿qué pasa, no? Incluso con el caso de Epstein, se les acusan también también lo estaba pensando, güey. De cuestiones caníbales, ¿no? Sí, claro. Ahora las élites es a las que se les señala como esa figura de moral cuestionable que ahora está incurriendo con los actos caníbales, ¿no? Y eso es algo muy interesante que nos deja pues esta idea del canibalismo y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando este concepto, y cómo en la cultura visual, en la cultura pop también, cultura popular en ese sentido, se ha estado difundiendo, pero ya es la inversión. Y pues eso ya sería como mi participación final. ¿Ustedes? Sí. Es muy interesante porque lo mencionaba hace rato, ¿no? La élite es la que usualmente hacía los actos de antropofagia, y hoy en día la élite es la que pues seguramente también sigue practicando estos actos de antropofagia, ¿no? Tienen la facilidad. Ajá, sí. Entonces, sí, yo creo, quizás para cerrar también, yo creo que moralmente pues no podemos concebir que una persona pueda comerse a otra, pero eso no exime que no pueda pasar, ¿no?
y que justo habrá círculos, élites, incluso círculos quizás religiosos, ¿no? De determinadas religiones, que dentro de sus prácticas está este acto y que justo vuelve a lo mismo. No creo que, por ejemplo, en este caso que mencionas, ¿no? De Epstein, se levanten y digan, hoy se me antojó un chamorrito, ¿no? Yo creo que tiene quizás también más implicaciones. Ay, voy a comerme tal persona específica de cosas, ¿no? Ajá. O por justo, ¿no? Hay una fiesta o una reunión en la que hay determinado tipo de personas, ¿no? O sea, no sé. Quizás, no tanto cerrando con antropofagia, pero esto lo hemos platicado nosotros un poco. Pues hay cosas que quizás ni siquiera nos imaginamos que las élites o las personas que pueden tener acceso a determinados recursos estén haciendo, ¿no? O sea, quizás aquello que moralmente nos parece totalmente inaceptable, este grupo de personas le están llevando mucho peor, ¿no? Entonces, pues sí, la antropofagia ha existido y existe, creo yo, y pues más bien lo interesante y lejos de reprocharle, no comí humano, es por qué, ¿no? ¿Por qué se dan esas situaciones tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Sí, es muy interesante la inversión ya también. Sí. Mitchell, ¿algo que quieres comentarnos? No, pues estoy choqueada. Comenté en shot. Pero choquita. 100% guapo. No, pues no, creo que no tengo nada más que agregar. Pues es que es un tema muy, muy turbio, la verdad. Pues me recuerda muchas veces, bueno, me recuerda en especial, pues justamente estos casos de pues de los tamales, ¿no? O justo pensar de nosotros alguna vez hemos comido carne humana. O sea, creo que si vives en Latinoamérica es muy factible, ¿no? Nosotros al menos, Adrián y yo tenemos la certeza de que alguna vez comimos carne de perro. No, No, carne de perro, güey. ¿Cuándo y por qué, no? En la longaniza de unas lentejas, pero tal vez eso sea algo que les contaremos en otra ocasión. Pero pues justamente, pues cómo tienes la certeza de que no has comido, ¿no? O sea, como por ejemplo lo del caníbal de Atizapán, que las personas decían, no, pues es que era una persona muy tranquila, ¿no? O sea, y ya llevaba más de 20 años justamente. Y estaban chidos sus tamales, ¿no? No, él no hacía tamales, ¿no? Ajá, no, era asesino serial, pero dicen que sí se comía pues justamente a sus víctimas, ¿no? Hasta que de la última víctima, su esposo empezó a rastrear como de qué pedo, ¿dónde está mi morra? Y llegó a su casa de él y ahí encontró los restos de su mujer, ¿no? Pero pues ahí también encontraron que tenía las credenciales y las pertenencias le gustaba coleccionar las pertenencias de sus víctimas. Entonces, que también se quedaba creo que con el cabellito, ¿no? Entonces, ajá. Y entonces, pues los vecinos decían, no, pues es que era una persona muy tranquila, ¿no? O sea, era buena onda, buena gente, ¿no? Y pues eso, ¿no? De tanto para bien y para mal, que la gente que ves con la que caminas o con la que estás pegado en el metro, nunca te imaginas, pues digo, para bien y para mal, que tiene tal vez muchos talentos o que sabe hacer cosas muy chingonas o que justamente es un asesino, ¿no? O sea, siempre hay que tener cuidado. Yo quisiera cerrar con eso, que siempre hay que tener cuidado. Mucho miedo, mucho espanto, sí. Y pues yo ya cerré con eso de la inversión del orden en la cuestión de la cultura pop. Pues síganos aquí en todas nuestras redes, Tigres Huichilobos en todos lados. También aprovechamos para invitarlos a nuestras visitas guiadas que siempre tenemos. Este mes creo que nos toca justamente, va a salir antes de que se efectúe, según yo, la de Chapultepec. Y si no, vamos a tener una actividad pulquera que ya lo verán, ¿no? Viva el pulque y viva Chapultepec. Viva el pulque bajo el día. Y no seas chapulín. Ajá. Sí, no sean chapulines. ¿Algo más que quieran agregar? No, yo creo que quizás podemos cerrar con vayan por un pozolito, que históricamente pues, se hacía con carne de humanos, ¿no? Ajá, con chamorro de Tlaxcalteca. Es con huejotín. Sí, y pues nada, los dejamos, suscríbanse y pues bye. Adiós. ¿Sí vieron mi paso? ¿Vieron el mío? Es Adrián.